Muy buenas tardes a la mesa de honor, a los señores magistrados y personal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Damos inicio a la conferencia magistral denominada Ciriaco de Urtecho, litigante por amor. Es organizado por la Comisión de Estudio y Análisis de Derecho Procesal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que preside el doctor José Neira Flores. Contamos en la mesa de honor con la presencia de los panelistas, doctor Ulises Yaya Sumaeta, juez supremo provisional, del doctor José Gálvez Montero, catedrático universitario, de la doctora Emilia Bustamante Ollague, miembro de la comisión, quien actuará como moderadora de la conferencia. Fuerte aplauso para la mesa de honor. La palabra bienvenida estará a cargo de la doctora Emilia Bustamante Ollague, quien actuará también de moderadora de esta conferencia magistral, y además para la presentación del doctor Fernando de Traseñís Granda. Buenas tardes, doctor Fernando de Traseñís Granda. Buenas tardes, doctor Ulises Yaya Sumaeta, vocal supremo provisional. Doctor José Gálvez Montero, invitado como panelista en nuestro evento. En representación del doctor José Antonio Neira Flores, doy la bienvenida a nuestro expositor, como a los panelistas aquí presentes, al público asistente, y asimismo al personal jurisdiccional y magistrados que están aquí contando con su presencia. Un agradecimiento especial también a la Corte Suprema de Justicia, que mediante el programa Aula Virtual se encuentra desarrollando la grabación y la difusión en directo a nivel nacional de esta conferencia magistral. Conferencia magistral que se ha titulado Ciriaco de Urtecho, litigante por amor, y que tiene como fuente una de las obras que ha sido producto de esta inventiva de nuestro conferencista, el doctor Fernando de Traseñís, cuyo título completo es Ciriaco de Urtecho, litigante por amor, reflexiones sobre la polivalencia táctica del razonamiento jurídico, que fue editado ya hace algunos años por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el año 1995. Fíjense ustedes, ya hace bastantes años, el doctor Fernando de Traseñís ya ha desarrollado un análisis en sus obras del razonamiento jurídico, disciplina que, como sabemos, en las últimas décadas ha sido materia de frondosa jurisprudencia por nuestros tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales de casación. Es muy grato tener presente aquí a un conferencista con la trayectoria profesional y personal que tiene el doctor Fernando de Traseñís. Y a riesgo de quedarme corta en la presentación de su currículum, permítanme destacar lo siguiente, con anuencia del doctor, obviamente. El doctor Fernando de Traseñís Granda es miembro de número de diversas instituciones académicas, entre las cuales se encuentra la Academia Peruana de Derecho, la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Nacional de Historia. Es miembro de número del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, también es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y de diversas instituciones académicas a nivel nacional e internacional. Tiene una serie de reconocimientos y distinciones, siendo la última, la más reciente, el doctorado en honoris causa que le ha otorgado la Universidad Ricardo Palma en septiembre del año pasado.
Asimismo, ha desarrollado una nutrida actividad pública como miembro de la Comisión Oficial de la Reforma del Código Civil, que preparó el proyecto que está actualmente vigente como Código Civil del año 84. Asimismo, ha sido miembro de diversas misiones especiales y comisiones ante diversas instituciones del Estado. En particular, ha sido presidente de la delegación que representó al Perú en las conversaciones de naturaleza sustantiva para solucionar los impases fronterizos subsistentes entre el Perú y Ecuador entre los años 1997 y 1998. También ha sido ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República del año 1998 al año 2000, habiendo suscrito el año 1998 el Acuerdo Definitorio de Paz, Amistad y Límites con el Ecuador, y en el año 2000 el acta de ejecución del Tratado de 1929 con Chile, que puso fin a las últimas secuelas de la Guerra del Pacífico, guerra que fue, como sabemos, desarrollada en 1879. También nuestro conferencista ha desarrollado una nutrida experiencia en la actividad universitaria. Él es profesor principal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha tenido a su cargo y tiene a su cargo los cursos de Filosofía del Derecho, entre otros, como anteriormente dictó los cursos de Romanística, Derecho Civil Moderno, Derecho Civil Latinoamericano, Nuevas Tendencias del Derecho Civil, Historia del Pensamiento Jurídico, entre otros. También tiene la alta distinción de ser profesor honorario de las universidades de San Agustín de Arequipa, Santa María de Arequipa, la Universidad del Norte de Trujillo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Señor de Zipán, Chiclayo, habiendo también tenido la distinción de doctor honoris causa por la Universidad de San Pedro el año 2002. Ha desarrollado también una actividad como cargo de autoridad en la Universidad Católica del Perú. Es un conferencista que ha tenido a su cargo conferencias en el extranjero como en el Perú de diversos temas del derecho. Ha desarrollado una prolífica actividad profesional como abogado y últimamente como árbitro internacional, y tiene en su haber diversas publicaciones en el ámbito del derecho, en la filosofía del derecho, el derecho civil, la historia del derecho, así como en la literatura. Ha escrito 2 libros de cuentos, 2 novelas, una traducción del francés de una novela del siglo XIV y una traducción también del francés de un libro de Julio Verne, cuya acción tiene lugar en el Perú. Y una gran producción en artículos que se han publicado en obras colectivas, en revistas especializadas y en periódicos. Para la Comisión de Análisis y Estudio del Derecho Procesal de la Corte Superior de Justicia de Lima, es un gran placer y guardamos una eterna gratitud por la oportunidad de contar con su presencia, doctor Fernando de Traseñís. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Yo ante todo quisiera agradecer muy vivamente a la Corte Superior de Justicia de Lima por esta invitación para conversar hoy con ustedes sobre temas que creo que nos apasionan a todos. Utilizando una frase que Jorge Luis Borges me dijo personalmente cuando lo recibí en el aeropuerto de Lima con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa de mi universidad,
Creo que esta invitación obedece a un generoso error respecto de mi persona. No me siento capaz de decirles nada que ustedes no saben ya. Por consiguiente, les propongo simplemente llevar adelante hoy un ejercicio de reflexión en conjunto. Lo que me gustaría es compartir hoy con ustedes la experiencia de una exploración histórica de un expediente judicial que comenzó accidentalmente y que sin embargo me abrió muchos caminos para una reflexión crítica sobre el derecho. Quisiera pues contarles los azares, los avatares y los desarrollos posteriores de una investigación sobre un litigio del siglo XVIII en el que una suerte de solitario héroe jurídico lucha contra la injusticia tratando de conseguir judicialmente la libertad de una esclava. Ante todo, es interesante señalar las circunstancias absolutamente fortuitas en que puede iniciarse una interesante investigación. Me encontraba en Cajamarca, invitado justamente por las Cortes Superiores del Norte del Perú, para participar en un taller de extensión para jueces y vocales. Cumplidas mis clases, debía regresar a Lima, donde me esperaba un compromiso familiar. Sin embargo, dado que en ese entonces los vuelos entre Cajamarca y Lima no eran regulares, el avión no se apareció esa madrugada en los cielos cajamarquinos. Y no me quedó más remedio que esperar hasta el día siguiente. Regresé del aeropuerto a la ciudad frustrado y de bastante mal humor. Con la idea de aplacar mi irritación, algunos de mis colegas me indicaron que Cajamarca tenía un archivo departamental que podría ser interesante revisar. Sin embargo, era día feriado y por tanto el archivo se encontraba cerrado. Fui a buscar al director y único funcionario hasta su casa y le pedí que hiciera una excepción y me permitiera la visita. El señor Evelio Gaitán, una persona de primera, a quien le estoy muy agradecido, me adujo que tenía también compromisos con su familia, lo que era lógico, para esa mañana. Pero logré convencerlo de que me dejara ingresar al archivo y me encerrara con llave, solo en ese pequeño ambiente abrumado por estanterías de los cuales rebosaban cuadernillos y por rumas de papeles que esperaban ser clasificados y que se encontraban esparcidos sobre las mesas, pero también en todas partes del suelo. Obviamente me comprometí a que, como buen amante de los documentos antiguos, trataría los papeles con el mayor cuidado y todo lo dejaría en su lugar. Eran las 9 de la mañana, pero le advertí al director del archivo que 4 horas más tarde me viniera a abrir la puerta para salir, porque indudablemente estaría con un hambre notable y no quería pasar por una crisis claustrofóbica famélica. Fue una mañana deliciosa, que viví casi sin darme cuenta del tiempo, sumido en los expedientes judiciales y en los protocolos notariales. Comprendí entonces la psicología del ratón que, encerrado en su hueco, devora papeles con fruición en forma incontinente. Encontré una gran cantidad de sucesos pintorescos registrados en esas carpetas. Por ejemplo, discusiones sobre la propiedad del asno que utilizaba en el siglo XVIII el cura párroco para trasladarse a asistir a los moribundos. También pleitos sobre el uso de las acequias de regadío, inclusive algún juicio discreto de filiación motivado por un pecadillo, se decía, de nada menos que el deán de la catedral. O sea, que el pecador no era tan... ¿no? Pero casi al final de la mañana di con un expediente
de unas 50 fojas en el que un español pobre demandaba a un comerciante del lugar para que le vendiera a su esclava mulata. Y la razón que daba para esta exigencia era muy contundente. Se da el caso, señor corregidor, le dice a quien hace de juez, que esta su esclava es mi mujer. Como es fácil imaginar, cuando llegó el director del archivo, le pedí que me hiciera una copia fotostática del instrumento. Eran unas 30 páginas o 40 páginas. Lamentablemente el archivo no contaba en ese entonces con fotocopiadora. Los expedientes no podían salir del archivo. Y en todo caso, siendo día feriado, la única fotocopiadora abierta al público se encontraba en una tienda de abarrotes al otro lado de la ciudad, de propiedad de un chino que además de vender verduras, daba también este servicio todavía escaso en una población de provincia de los años 80. Utilizando mi formación jurídica en la forma más perversa, convencí al simpático director que él era el archivo y que mientras él tuviera en sus manos el documento, este no habría salido del archivo. Por cierto, él entendió que esta era una broma, pero aceptó llevar el expediente en sus manos hasta la fotocopiadora y luego traerlo de regreso. Fue así como caminamos juntos hasta la bodega del chino, con el documento en la mano del director, que en ese momento era el archivo mismo. Y fue el director del archivo el único que manipuló ese expediente para el fotocopiado. Con el tesoro de estas copias en mi poder, regresé al día siguiente a Lima y me puse a trabajar en la paleografía. Me gustaría contarles lo que contenía ese expediente, y para ello debemos comenzar por los hechos del caso. El demandante del fascinante juicio era Ciriaco de Urtecho, quien reclamaba a Juan de Dios Cáceres que le venda su esclava mulata, aduciendo que él era el marido de ella y que quería comprarla para ahorrarla. Pues se decía ahorrar quería decir liberarla, digamos, en esa época, ¿no? Era realmente su mujer, estaba casado por la iglesia y todo. En el argot de la época, como decimos, ahorrarla significaba liberarla de la esclavitud y así llevar una vida familiar normal. En las declaraciones que constan en los escritos presentados por las partes, podemos conocer que Dionisia, así se llamaba ella, fue originalmente vendida por don Bernabé Masferrer a don Pablo de Gracia y Loris, cuando tenía solamente 9 años de edad. En la escritura correspondiente se declara que la esclava está libre de empeño, obligación o hipoteca, y que no tiene tachas, ni buenas ni malas, ni enfermedades públicas o secretas, salvo gota coral o mal del corazón, que es como entonces se llamaba a la epilepsia. En realidad, don Pablo la adquiere para darla inmediatamente como regalo de matrimonio. En esa época se compraban esclavos para regalarlos en los matrimonios, como regalo de matrimonio, ¿no? A su hermana Jerónima, al casarse esta con Juan de Dios Cáceres. De manera que la esclava, ¿no es cierto?, quedó siendo propiedad de Dionisia y de Juan de Dios Cáceres. Mucho tiempo después, cuando la esclava tiene ya 30 años de edad, ella contrae matrimonio a su vez con Ciriaco de Urtecho, un criollo libre, pero probablemente escaso de recursos. Y la familia propietaria de la esclava le permite al marido vivir en la casa, en las dependencias de los sirvientes, para que pueda estar al lado de su esposa. O sea, no era tan malo el dueño, digamos, le permitió incluso que se quedara en la casa. Ciriaco dirá después en el juicio que es debido a su obligación matrimonial que se sacrifica a él, sujetándose él mismo a la esclavitud que afectaba solo a ella, porque vivía como esclavo. Sin embargo, declara Ciriaco,
Como la esclavitud es insoportable para quien es de naturaleza libre y ha nacido con ese privilegio, se apartó por un tiempo de su mujer para ir a trabajar en las minas de plata de Hualgayoc, donde, pasando las mayores indigencias que son decibles, logra reunir 170 pesos con los que desciende a Cajamarca y le propone a don Juan de Dios Cáceres, el dueño de la esclava, que le venda a Dionisia por ese precio, por lo que había ganado ahí en las minas. Ella tenía para entonces 37 años y había estado casada durante 7 años con Dionisia, con Ciriaco. El amo de la esclava se niega y aparentemente en algún momento de las conversaciones le pide 500 pesos como precio de Dionisia, suma que Ciriaco rechaza. Es en estas circunstancias que Ciriaco busca probablemente un abogado y es así como se da inicio al proceso judicial. Notemos que el proceso se desarrolla propiamente entre dos familias, la de Urtecho Masferrer, Dionisia Masferrer, la Masferrer es la esclava, ¿no? Es decir, el demandante y su esclava esposa, de un lado, y de otro lado la familia Cáceres García, es decir, la propietaria de la esclava y su marido de la otra. La familia Urtecho Masferrer, que pudiéramos llamar familia dominada, trata de consolidar su unión familiar adquiriendo la independencia para su hogar, lo que resulta imposible con la esclavitud de la mujer, motivo por el cual pretende la supresión del Estado esclavo. La familia Cáceres García, por otra parte, que representa la familia dominante, quiere mantener su forma de vida familiar, la organización de su hogar basada en el trabajo esclavo. Planteadas así las cosas, en el fondo el papel protagonista de la acción debería haber correspondido a las dos mujeres, el ama y su esclava. Sin embargo, las mujeres están ausentes del juicio. Curiosamente no aparecen. Son únicamente los hombres que hablan por ellas, reconociéndoles su representación como marido y conjunta persona. Será el término que se emplea, marido y conjunta persona. Las mujeres, aun cuando están presentes en toda la parte sustantiva de la discusión, son invisibles procesalmente. Esta ausencia femenina en el proceso se explica de alguna manera por el contexto legal y cultural de la época en la que los derechos los ejerce siempre el marido y por consiguiente tiene también la obligación de defenderlos directamente. Pero en el caso de Ciriaco hay una consideración táctica adicional muy importante que se suma a las razones tradicionales para que sea él quien asuma el impulso de la acción. Una esclava o esclavo, no importa el sexo, no hubiera podido por sí misma demandar a su amo para pagarle una suma de dinero a cambio de su libertad. O sea, estaba prohibido a los esclavos en general. Parece ser que en el siglo XIX hay algunos casos en ese sentido, cuando todavía existía la esclavitud en el siglo XIX. Pero a fines del siglo XVIII todavía se pensaba que si se permitiera tal procedimiento, la institución quedaría severamente afectada. El esclavo podía exigir judicialmente que se le vendiera a otro amo. Sí, eso sí podía ser, que se le vendiera a otro amo. ¿Por qué? Por sufrir demasiados maltratos con el actual. O también para que se le reúna con su cónyuge, igualmente esclavo, pero perteneciente a otro amo. Esas cosas sí las podía reclamar. Pero de ninguna manera el esclavo podía obligar al amo a aceptar una suma de dinero a cambio de su libertad. La situación de Ciriaco era fundamentalmente distinta de la de su mujer. De un lado, no siendo esclavo, no había impedimento para que intentara comprar a una esclava como cualquier tercero. El problema es, como se verá a continuación, si podía forzar judicialmente tal venta a un dueño que no quisiera vender.
pero nada le impedía en principio adquirir a la esclava y después liberarla. Por otra parte, Ciriaco podía apoyarse de todas maneras en las disposiciones que protegían la unidad de la familia y alegar que quería comprar a su esposa para permitir la reunión del hogar, como sucedía en los casos de matrimonios de esclavos con distintos amos. No era relevante desde este punto de vista el hecho de que él mismo no fuera esclavo. Lo que primaba en estos casos, con la influencia del catolicismo, era que las parejas de esclavos no fueran separadas vendiendo las partes de un matrimonio a distintos amos. Por último, ya no con la legitimidad del propio afectado, pero sí con la legitimidad del marido, como marido, podía también sostener que Dionisia recibía maltratos y que por tanto había que entregarla a otro amo. Por consiguiente, la opción de que demandara y litigara el marido libre y no la propia esclava correspondía a una estrategia jurídica bien fundada. Sin embargo, pese a ello, llama la atención la absoluta mudez de Dionisia, siendo ella el centro de toda la discusión. No habla una palabra. Si bien había buenas razones jurídicas, como hemos visto, para que no participara como litigante, es impresionante que nunca se escuche su voz en el expediente. Todos hablan de ella, todos le atribuyen conductas y sentimientos. Ciriaco dice que está sometida a duros maltratos y que ella no puede soportar más la esclavitud. Cáceres, el dueño de la esclava, responde que la esclava está muy contenta en su casa, que vive con ellos desde hace 30 años y que la quieren como a una hija. Pero nadie le hace hablar a ella misma, nadie la cita como testigo. El juez no la llama para preguntarle si efectivamente quiere ser comprada por Ciriaco y si efectivamente está descontenta con el trato que recibe. Resulta paradójico que la naturaleza ambigua de la esclavitud, donde el esclavo se encuentra jurídicamente entre la persona y la cosa, su situación jurídica es entre la persona y la cosa, digamos, haga que incluso en un juicio en el que se busca su libertad, la esclava sea tratada de manera como una cosa. Es solamente cuando Ciriaco aduce que está enferma para efectos de reducir el precio de compra, que el juez la hace comparecer para preguntarle si eso es verdad. Ahí sí la llama a ella. Y ante la respuesta afirmativa, ordena un peritaje por un cirujano. Un cirujano no es un médico en esa época, sino una suerte de enfermero. Los médicos no se llamaban cirujanos. Pero es solamente este atisbo fugaz a través del examen médico que le hacen que personifica en el proceso esa esclava, a pesar de que en verdad, como repito, todo el pleito gira en torno de ella. Ciriaco cuenta sin duda con un abogado litigante bastante hábil, porque lleva muy cuidadosamente su proceso. Lo primero que hace, antes de plantear la demanda, es pedir una exhibición de la escritura por la cual el hermano de la actual dueña compró la esclava hace 30 años para regalársela por su matrimonio. Veamos los papeles con los cuales adquirió esto. Este pedido lo plantea como una prueba anticipada para los efectos de saber cuánto costó originalmente la esclava. Es por ello que a continuación Ciriaco interpondrá la demanda ofreciendo precisamente ese precio e incluso consigna ante el juez la suma correspondiente. Las lógicas que siguen demandante y demandado en el juicio son radicalmente distintas. Una es la lógica del amor y la otra es la lógica del amo. Ciriaco se apoya más en lo emocional y trata de movilizar en el juez los valores de la compasión, de la unidad de la familia y del amor mutuo entre los cónyuges. Por su parte, Cáceres, el amo, insiste en la existencia legal de la esclavitud,
y en los derechos del propietario o de una esclava que no pueden ser conculcados. Así, el dueño de la esclava critica los planteamientos de Ciriaco, afirmando que no obedecen a derecho, sino a meros impulsos emocionales, pero no es una cosa, no es un planteamiento jurídico. Y llega a calificar los argumentos en favor de la libertad de la esclava como simples lamentos carentes de base racional, la parte emotiva. Cuando insiste en que el derecho de rescate es universal, que eso lo insiste Ciriaco, ¿no? Dice, caramba, pero en todas partes del mundo existe el rescate. Cuando él insiste eso, y dice incluso que aún frente a los moros y paganos, es posible plantear un rescate en dinero de los prisioneros, los pleitos que habían entre españoles y moros, el mismo Cervantes, ¿no es cierto?, fue tomado preso por los moros, pero se podía pagar un rescate y traerlos, ¿no? Hasta incluso eso se hace con cuánta mayor razón esto debe aplicarse entre cristianos, dice. Cáceres, por su parte, le responde que Ciriaco está totalmente confundido, porque en este caso no hay prisioneros, le dice. No hay cautivos, como en el caso del norte de África, ¿no es cierto?, con los árabes, ¿no? Acá hay esclavos legalmente establecidos. No estamos ante prisioneros de guerra, sino frente a propiedades. El esclavo es una propiedad. Y por tanto no se puede hablar de rescate. E incluso agrega, siempre el dueño, ¿no es cierto?, agrega que el derecho natural en el que pretende basarse tal rescate es un remedio contra las injusticias de los infieles, pero que no puede utilizarse contra el orden jurídico español, que es un orden cristiano y que por consiguiente se basa por sí mismo en el derecho natural sin que quepa oponerle otras interpretaciones. La discusión judicial por momentos se torna bastante agria, llegando hasta los insultos. Ciriaco califica los razonamientos de Cáceres como ideas hidrópicas. Y Cáceres dice que solo un sujeto sin sesos o que tenga las especies desparramadas por ellos en tanto grado que jamás las pueda combinar es capaz de pretender desvarío semejante, y agrega que es una osadía calificar de requisitos legales a los 3 disparos, dice, que Ciriaco manda como argumentos. Cáceres comprende perfectamente que Ciriaco lo está llevando a presentar las cosas como una confrontación entre los valores de familia y de propiedad. Y sabe que la protección de la Iglesia a la familia puede conducirlo por este camino a perder el juicio, pese a sus derechos legales sobre la esclava, sobre la propiedad. Pero dado que tiene enfrente a un juez civil y no un juez religioso, cuando me refiero a civil no estoy hablando como contrario o distinto de penal, sino distinto de religioso, ¿no? No se trata de un juez religioso, es un juez civil, ¿no? Acentúa la defensa de la propiedad como elemento medular de la sociedad. Y por último, afirma que esclavitud y familia no son incompatibles, dice. Se puede llevar una vida familiar adecuada aún siendo esclavo, alega Cáceres, como lo prueba la época en que Dionisio y Ciriaco residieron conyugalmente en su casa. Un elemento interesante dentro de la discusión es el papel que juega el elemento del maltrato personal. Ciriaco se cuida mucho de no enfatizarlo en sus primeros escritos. Al principio del proceso no aduce la sevicia, a la que se referirá solo después. Incluso podría pensarse que en los primeros escritos no quiere decir nada que pudiera ofender al amo, ¿no? Nada que llevara a encolerizarle, como pudiera haber sido afirmar un maltrato que no ha existido. Porque en toda la primera parte del juicio parecería que Ciriaco está tratando de convencer a Cáceres, antes que al juez, más bien convencer a Cáceres para que le venda la esclava. Es solo cuando llega la convicción de que Cáceres no le venderá a motu propio, ¿no es cierto?, la esclava a un precio razonable, y que precisamente Cáceres se defiende diciendo que el único argumento admisible por el derecho
que lo puede obligar a vender es la sevicia o crueldad excesiva. Es entonces que Ciriaco comienza a aducir tal sevicia y habla de maltratos intolerables. Sin embargo, da la impresión de que tales argumentos postreros estuvieran motivados en objetivos tácticos antes que en hechos reales. A través de los diferentes textos se percibe que el maltrato no ha existido verdaderamente y que con bastante probabilidad Dionisio debió haber sido una esclava mimada, ¿no? Mimada por la señora, por la dueña de casa, digamos, ¿no? Era su persona de confianza. Pero eso hace precisamente más interesante el juicio, porque no estamos aquí ante el conflicto caricaturesco entre un amo brutal y una pobre esclava oprimida y accidentada. Estamos más bien ante un hecho de la vida de todos los días, que no presenta ninguna ignominiosa espectacularidad basada en un repulsivo daño físico, sino que, por el contrario, se da dentro de un marco bastante paternalista, en el que el afecto se transforma en una cadena. En general, a fines del siglo XVIII, la esclavitud no es en el Perú un estado de opresión material y de tormento físico, sino de falta de libertad personal. El amo del virreinato tardío, los fines del siglo XVIII, es una persona que utiliza al esclavo desde dos puntos de vista. De un lado, es un bien productor de servicios, bastante preciado y costoso, que es preciso conservar, como quien mantiene siempre a punto una máquina fina, para evitar los efectos económicos negativos que se derivarían de su pérdida o de su deterioro. Entonces, de un lado hay que cuidar al esclavo por esa razón. De otro lado, el esclavo es un signo de estatus. El que tiene esclavos, ¿no es cierto?, parece, frente a la sociedad parece que es más importante, que tiene más dinero, ¿no? Y por consiguiente, según como la gente vea al esclavo, apreciará la riqueza y la bonomía del amo. De ahí que haya que vestirlos muy bien y mantenerlos con buen talante, darles bien de comer, ¿no es cierto?, y mantenerlos físicamente bien y que tengan buen ánimo, ¿no? Por otra parte, reducida al mínimo la tensión que resulta de la hostilidad física, ocurren muchas veces relaciones afectivas, particularmente entre el ama y la esclava de confianza. En ese sentido, parafraseando a este tan importante filósofo francés Foucault, podríamos decir que en la época a la que nos referimos, la esclavitud tiene un carácter diferente. En vez de un arte pérfido, de las sensaciones insoportables, donde el esclavo es sometido a los peores castigos y no tiene recurso alguno contra el amo, la esclavitud aquí se ha transformado más bien en una economía de derechos limitados. El esclavo no es una mera cosa, no es jurídicamente un mero objeto en el sentido pleno del término. En realidad no deja de ser una persona humana con derechos y obligaciones, solo que tiene obligaciones muy vinculantes, mientras que sus derechos son muy débiles. Pero esos derechos, aunque tenues, son los que permitirán un uso estratégico del derecho para luchar contra la dominación de la que es víctima, conforme lo mencionaré más adelante. El amo Juan de Dios Cáceres comete un error garrafal en la conducción del proceso. Error del cual no podrá redimirse en el resto del juicio, a pesar de todos sus esfuerzos procesales, y finalmente lo conducirá a la derrota. Este error consiste en que en la contestación de la demanda, Cáceres discute el pretendido derecho de Ciriaco de rescatar a su mujer, pero agrega que estaría dispuesto a vender a la esclava si le ofrecieran un precio justo, porque el precio que le ha propuesto Ciriaco es el que tuvo 30 años atrás y no puede ser ya aplicable en este momento. Esto, vamos a ver después, lo va a llevar, ¿no es cierto?, a la pérdida del juicio. Con relación a la variación del precio actual respecto del precio de compra, surgen todavía algunas escaramuzas de interpretación sobre lo que significa económicamente el tiempo transcurrido. Según Ciriaco, la mujer, su mujer a quien pretende comprar, es ahora una vieja de 37 años
llena de achaques, y ya no sirves como vientre. Recordemos que en la esclavitud se transmite por la mujer, por lo que el vientre tenía un valor económico importante por la capacidad de producir más esclavos para el amo. Y dice, ya no sirve como vientre. Prácticamente dice Ciriaco que la quiere liberar para acompañarla a mejor morir y darle una digna sepultura. En cambio, según Cáceres, el amo, dice que los 30 años vividos en su casa le han dado un mayor valor a la esclava, porque el ama le ha enseñado a coser, a zurcir, a bordar y a cocinar, todo lo cual representa cualidades adicionales que antes no tenía y que deben tomarse en cuenta para la determinación del precio. Pero Juan de Dios Cáceres replica que en todo caso debe nombrarse un perito tasador, y hasta propone el nombre de uno. El juez, siendo un aristócrata, era el conde de Valdemar, parece ver con más simpatía al criollo pobre que al comerciante. Por eso aprovecha esta declaración de Cáceres y sostiene que hay acuerdo sobre la venta y que lo único que está en discusión es el precio. En consecuencia, la solución está en nombrar peritos tasadores. Como se puede ver, con esto Ciriaco tiene prácticamente ganada la libertad de su mujer. Cáceres se da cuenta en ese momento del error que ha cometido al aceptar que podría haberla vendido, y comprende que si no hubiera presentado alegato alguno sobre el precio, el juez no hubiera podido obligarlo a la venta, porque nadie puede ser obligado a vender su propiedad contra su voluntad. Pero Cáceres había expresado, sin reparar mucho en ello, su voluntad de vender. De lo que sigue del expediente, da la impresión de que Cáceres cambia de abogado al advertir el error estratégico. Aun cuando los nombres de los abogados que asesoran a las partes no aparecen en ningún escrito, ni diligencia, no es como ahora, digamos, no simplemente no están, no cabe duda de que ambas partes tienen un abogado que las orienta. La estrategia de la defensa y hasta la caligrafía de los escritos, todo es a mano, ¿no? La caligrafía de los escritos de Cáceres cambia radicalmente a partir de entonces. Se ve que hay otra persona que está escribiendo. La defensa de Cáceres intenta por todos los medios, la nueva defensa, retractarse de esa aceptación de vender a la esclava, pero todos sus esfuerzos son en vano. El juez ha tomado esa expresión de voluntad como piedra angular del pleito. Ya sobre una base más fuerte, Ciriaco pide al juez que previamente a la tasación económica de su mujer se le haga un peritaje médico, porque ella está tan enferma que su precio debe disminuir por ese motivo. El juez ordena el peritaje, pero como en Cajamarca no había propiamente médicos en ese momento, nombra perito al cirujano mayor del regimiento. Como decíamos, cirujano es como enfermero, ¿no? Entonces el enfermero mayor del regimiento, un enfermero militar, digamos, ¿no? Pero ese cargo muchas veces era desempeñado por un esclavo liberado, ¿no? Yo no he podido comprobar si en este caso el perito, enfermero, por así decirle, no sé si era un esclavo liberado, que hubiera podido hacernos pensar que está de parte de quien reclama a la esposa, ¿no? No sabemos, ¿no? Quizás sea por ello que en un afán de ayudar a la pareja, el dictamen del juez señala que el estado de salud de Dionisia es verdaderamente calamitoso. El dictamen del enfermero dice que el estado de salud de Dionisia es verdaderamente calamitoso. Según lo que dice el cirujano, Dionisio presenta la más extraordinaria combinación de enfermedades que configuran un cuadro insólito. La esclava tiene artritis en las cuatro extremidades, presenta problemas con los humores crudos,
no sabemos bien qué era humores crudos, pero yo cuando me encontré con esta lista de cosas, me metí en la Biblioteca Nacional a ver toda la parte de medicina de fines del siglo XVIII, digamos, y me encontré con una serie de enfermedades que nunca había oído hablar, ¿no es cierto?, y otras que aparecían aquí, que daban unas explicaciones rarísimas. Bueno, pude hacer, creo, un cierto resumen, ¿no? Y entonces se decía que presentaba problemas con los humores crudos. Eso posiblemente eran problemas digestivos. Y también con los humores flemáticos, posiblemente le estaba diciendo que estaba tuberculosa. Tiene también sífilis convulsiva, está en proceso de parálisis, sus nervios están afectados por una suerte de tétanos y su respiración llegará a detenerse, produciéndole todo esto la muerte. Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, yo pienso, esto es una cosa a favor, hay para apoyar, ¿no? Porque nadie puede tener toda esta cantidad de cosas juntas, creo. Para completar gráficamente la imagen que da el cirujano de la pobre Dionisia, es interesante leer las descripciones de época respecto de los que sufren de lo que se llama emprostétanos, que es el tipo de tétanos que le fue diagnosticado en el dictamen. Se dice que en tales descripciones de los tratados de medicina del siglo XVIII, que esa enfermedad dobla el cuerpo en la parte superior, obligando a hundir la barbilla en el pecho. Además produce un rictus en los labios, siempre estirados y entreabiertos, como si la persona sonriera malignamente. Un rechinar de dientes, una ronquera y un murmullo como de risa sardónica que hacía que la gente los creyera endemoniados a los afectados por esta terrible enfermedad. Bueno, el cuadro se completó. El juez ordena que Cáceres nombre perito tasador para que conjuntamente con el nombrado por Siriaco procedan a fijar el precio. Cáceres debe haber sido un hombre prepotente, porque cuando el escribano del juzgado le lleva la notificación, responde a gritos, a viva voz, decían en esa época, pues a gritos, ¿no?, que él no va a cumplir esa orden, que no va a nombrar un perito. Después se da cuenta de que sigue incurriendo en errores, que lo malquistan con la justicia, y pide disculpas al juez, indicándole que no quiso decir que se resistía a la autoridad, sino que apelaba. El juez no hace caso tampoco de la apelación. Y en vista de que Cáceres no ha nombrado tasador, nombra uno por la Real Justicia. Los tasadores, ya no hay más peritos médicos, ahora esta vez son tasadores. Los tasadores proceden a la evaluación de la esclava a su leal saber y entender, así se expresa, a su leal saber y entender, y establecen que 170 pesos, como ofrecía Siriaco, era muy poco, pero 500 pesos, como pedía Cáceres, era mucho, por lo que determinan que el precio es de 350 pesos, una solución salomónica, por la mitad. Es interesante señalar que este precio es aparentemente el normal para una esclava sana de esa edad en Cajamarca en esa época. He hecho un poco de investigación para ver cuál era el valor, digamos, de los esclavos en ese momento, y parecería que fuera, sí, 350 fueran bien. No es solamente la mitad entre los dos extremos, sino parece que fuera lo razonable. Finalmente, Siriaco consigna ante el juez la diferencia de precio entre la suma fijada por los tasadores y la cantidad de 170 pesos que había entregado al iniciar el juicio. Y el juez, haciendo caso omiso de las protestas de Cáceres, ordena que éste otorgue la escritura le llamaban la escritura de ahorro, que era la escritura de liberación de la esclavitud. Aquí también es interesante ver que el juez no ordena la venta de Dionisio a Siriaco, sino directamente su liberación, que es una figura jurídica distinta. Curiosamente, no, claro, lo que se había demandado era una liberación a cambio de pagarle, pero sin embargo aquí le pagan, pero no dicen que es porque le pagan, sino le dicen le dan otras razones. No es muy lógico, pero bueno. Juan de Dios Cáceres presentará todavía al corregidor de Cajamarca un pedido de apelación ante la Real Audiencia de Lima. Sin embargo, después de una minuciosa búsqueda que he efectuado en los archivos de la Real Audiencia, que se encuentran bastante completos, aquí debajo del Palacio de Justicia estaban antes, no sé ahora dónde están, ¿no? Puedo decir que esa apelación nunca tuvo curso. Probablemente, dado los costos que representaba la apelación misma y el hecho de litigar en Lima,
donde había que contratar abogados caros, el dueño de la esclava decidió resignarse a aceptar la suma que los tasadores habían establecido por ella y que Siriaco había pagado. Bueno, esto en cuanto a lo que es el expediente, lo que fue el expediente, ¿no es cierto?, cómo fueron las distintas peripecias del expediente. Ahora, no sé si hay suficiente tiempo, pero yo tenía pensado, ¿sí?, el tratar un poco otros temas ya de filosofía del derecho de la actualidad, tomando como base esto. Creo que la historia de Dionisia y Siriaco pueden ayudarnos a comprender mejor la naturaleza dinámica y polémica del derecho y las posibilidades que tal naturaleza ofrece a la defensa de intereses y valores que pueden no ser los dominantes en una sociedad. Tanto un cierto positivismo pop, yo lo llamo positivismo pop en todas mis clases porque el verdadero positivismo es una cosa bastante seria. Realmente los libros que existen, ¿no es cierto?, de positivismo son importantes, vale la pena leerlos. Yo discrepo con ellos en muchas cosas, pero vale la pena leerlos. Pero en cambio hay un positivismo pop que corre por todas partes, ¿no?, que es decir, la ley, ¿no? Eso no es nada, ¿no es cierto? Pero así, la ley es la ley, vamos a cumplir la ley. No, la ley hay que interpretar, la ley hay que manejarla de una serie de formas, ¿no? Entonces, ese positivismo yo me burlo un poco y digo que es un positivismo pop. Entonces, tanto un cierto positivismo pop como el marxismo han sostenido, aun cuando por diferentes razones, que el derecho no es sino la expresión de la voluntad del gobernante. El gobernante puede ser Stalin, puede ser, ¿no es cierto?, un dictador, como puede ser un congreso, pero es la voluntad del gobernante. Para el positivismo, el derecho es simplemente la aplicación de la ley, y en la ley están resueltos de antemano todos los conflictos, de manera que el uso cotidiano del derecho no consiste sino en pasar esta plantilla preestablecida, que llamamos, ¿no es cierto?, las leyes, o el código, al caso concreto. Las discusiones sobre valores, los conflictos de intereses, las opciones ideológicas distintas, tienen una cierta presencia en la formación de la ley, pero, dice el positivismo, la aplicación de la ley, que es el dominio propio de los juristas, con el cual trabajamos, ¿no?, es aséptica y solamente implica una metodología de traslado de lo general a lo particular, punto. A su vez, para el marxismo, el derecho no es sino la expresión de la voluntad de la clase dominante. Por consiguiente, poca importancia tienen las discusiones a nivel de aplicación de la ley, dado que todo ha sido decidido ya por esa clase dominante al crear la ley misma. De esta manera, el derecho no es sino el instrumento de afirmación de una dominación monolítica que no admite fisuras ni remodelaciones. La guerra entre los intereses sociales discrepantes, demandante y demandado, ¿no es cierto?, se produce únicamente al nivel de la política, en términos generales, y busca la captura del poder para desde ahí conducir forzadamente todos los procesos sociales de acuerdo a esa clase dominante que ha logrado conquistar el poder de hacer las leyes, según el marxismo. Desde estos puntos de vista, el derecho solo sería un juego de espejos, ¿sí?, que reproduce hasta el infinito la gran dominación. Detrás de cada una de las formas terminales del poder, es decir, la sentencia judicial, la decisión administrativa, etc., existiría un enfrentamiento político primigenio, definitivamente resuelto entre bastidores, ¿sí?, cuyos resultados se expresan a través de la norma y son minuciosamente repetidos en cascada en todas las relaciones sociales por los distintos niveles del orden jurídico. El enfrentamiento extrajurídico original, en otras palabras, la discusión entre los que redactan la ley, arrojaría un gran ganador que impone vertical y mecánicamente sus dictados y cuyo brazo armado es la ley. Esto sucede tanto, como digo, en el lado marxismo como en el liberal, diferenciándose no en la flexibilidad para la aplicación de la ley, sino en la posibilidad de tomar el poder para desde arriba imponer a todo el mundo lo que creen que es adecuado. Entonces, hay dos formas distintas de tomar el poder, la marxista y la liberal, pero en realidad una vez que se toma el poder, se impone por vía positivista o vía, ¿no es cierto?, el derecho marxista. Sin embargo, la historia de Siriaco y Dionisia, con sus angustias y sufrimientos, sus esperanzas temblorosas, sus alegrías inéditas ante la decisión del corregidor, ¿sí?, nos demuestra que el derecho ofrece más posibilidades para hacer triunfar la justicia
que lo que reconoce el cuadro depresivo pintado por el positivismo y por el marxismo. En el proceso judicial iniciado por Ciriaco, advertimos que el derecho tiene, según la feliz frase de Hart, una textura abierta y que cada uso del derecho implica una retotalización de sentidos. Hay que pensar todo en conjunto, en la que el sentido original que tuvo la ley se combina con los sentidos nuevos que surgen del enfrentamiento de poderes, demandante y demandado, con motivo de su aplicación. El derecho se presenta así, a todos sus niveles, como una lid, como una contienda. Solamente en esa cumbre que lo crea, sino también en todos los niveles de la aplicación, como un campo de confrontación de los intereses y poderes sociales en los que la competencia individual y la lucha social continúan. No es solamente a nivel más alto que es la contienda, no es solamente a nivel político, se presenta a nivel de cada juicio. Lejos de ser un mundo cosificado de antemano por la ley, el derecho se nos muestra como una conjugación muy dinámica y siempre inestable, porque las cosas siempre son diferentes, inestable de intereses y valores que solo se detiene con la cosa juzgada. La cosa juzgada hay que respetarla. Después de haber sido revisados en cada nivel judicial tanto los hechos como la interpretación de la ley. No solamente los hechos, la interpretación. O sea, hay una interpretación posible. De ahí que la gesta judicial de Dionisio Ciriaco nos permita formular un modelo distinto del derecho, un modelo dinámico, basado en el combate entre las partes. El derecho no sería así a la aplicación de un silogismo matemático intemporal, no son 2 más 2 son 4, eso no es el derecho, ¿no? Sino una guerra reglamentada en que los poderes están constituidos expresándose, enfrentándose y combinándose. Son dos partes que llegan frente al juez y le presentan al juez los argumentos y pelean unas con otras, poniendo todo lo que creen de su parte. Lejos de una abstracción racionalista y ahistórica, basada en la aplicación ineludible de un sistema abstracto, el derecho tendría que ser entendido como un producto de la historia, como el resultado de las victorias, transacciones y armisticios que resultan de esos conflictos de poderes. En los juicios nos encontramos con que hay victorias, uno puede ganar sobre el otro, a veces hay transacciones, ¿no es cierto?, en los cuales resuelven, y armisticios en los cuales resuelven no seguir adelante el juicio y se ponen de acuerdo. Pero esos resultados vuelven a ingresar a la historia porque son nuevamente cuestionados por los conflictos posteriores. En esta forma el derecho no es una ciencia en el sentido riguroso y duro del término, ni del tipo natural ni del tipo matemático. No encuentra las soluciones ya dadas en la naturaleza. No nos ponemos a vueltar en la naturaleza, ¿cómo será esto para poder resolver este expediente? No es así. Ni tampoco en las matemáticas, ni tampoco parte de axiomas y postulados que son aplicados silogísticamente, sino es más bien un arte. No es una ciencia, es un arte. Es un arte que recrea la verdad en cada caso, vuelve a restablecer qué es la verdad en cada caso. El juez, ¿no es cierto?, crea artísticamente, digamos así, en todo el sentido más amplio de la palabra, crea en realidad una situación de justicia entre las partes. Y es siempre una solución nueva, como el músico que, respetando las reglas de la armonía y con ayuda de ellas, compone, crea una pieza musical. Por eso el derecho es más un arte, o quizás si prefieren un juego, antes que una ciencia. Pero es un arte polémico, es un juego competitivo que se desarrolla mediante la confrontación de razones y de puntos de vista. Por eso el derecho no solo es un proceso artístico con todo lo de creación y de invención que el arte le implica, y el derecho tiene mucho de eso, tiene de creación, ¿no es cierto?, y de inventar una solución que una estas cosas en una determinada forma. Pero no solamente es eso, sino que más precisamente puede ser calificado como un arte marcial del espíritu, ¿no es cierto? Es una forma como el espíritu marcha derecho, digamos, ¿no? Cómo se le hace caminar al espíritu. Esa teoría dinámica del derecho tendría que distinguir entre las reglas del juego y el juego mismo. Las reglas son las normas de diferentes jerarquías que constituyen el derecho textual, las normas textuales. Pero cada actor social desarrolla su propio juego.
pone en marcha sus propios planes de acción, elabora estrategias y tácticas que sin infringir las reglas replantean los juegos de poder dentro de la sociedad. Cada empresario se imagina de nuevas cosas, se imagina un contrato en una forma con fulano de tal, un contrato de otra forma con tal otra empresa. Van creando, hay una creatividad permanente en todo eso. Eso es parte del derecho también, no son abogados, pero no importa. Ahora van a llamar a abogados para que les ayuden en eso. Y si hay conflicto, y si después eso resulta un conflicto, pues bueno, habrá que discutirlos ante el juez. Pero siempre hay una discusión permanente. El poder está siempre presente en el derecho, pero no exclusivamente. El poder con mayúscula, sino el poder, no el poder bajo una forma primigenia de dominación, ¿no es cierto? El poder de arriba, el poder así político, no, sino como algo que se está produciendo a cada instante, en todos los puntos del medio social. El derecho entendido de esa manera está siempre en ebullición. Es un campo burbujeante. Nada es igual todo el tiempo, nada no es aburrido, nada es exactamente como lo que era en lo anterior. Todo es burbujeante, todo cambia. Es un campo donde continuamente nacen y desaparecen esferas de poder. El derecho es siempre interpretado y reinterpretado, una y otra vez, en función de nuevos fines. Las normas son leídas siempre de una forma novedosa, transformadas en muchos casos y redireccionadas en muchos casos, hasta donde da el texto. Cada nueva situación activa representa una nueva interpretación del material anterior para adaptarlo a los nuevos fines y propósitos, para darle la significación que corresponde a los nuevos valores e intereses que quieren utilizarla. Es por ello que la historia de una norma o de una institución jurídica es una cadena de interpretaciones y de adaptaciones. A veces esa cadena llega hasta un momento en el cual se convierte en una ley y de ahí parte otra cadena, que también serán las interpretaciones de esa ley. Toda interpretación es una transfiguración. La vida del derecho, como quizá todo en la vida a secas, es fundamentalmente una contienda, una competencia, un conflicto de valores y una lucha por la interpretación de los ideales y de las ideas de acuerdo a los fines que se proponen como nuevos a cada instante. Es evidente que estos enfrentamientos locales de poder jurídico no son independientes unos de otros. El derecho se construye como una jerarquía de niveles o planos, en la que los niveles superiores gravitan decididamente sobre los niveles inferiores. Entonces, tenemos jueces, tenemos vocales superiores, tenemos vocales supremos, etc., ¿no? La ley establece el campo del juego del juez y de los litigantes, y a su vez la Constitución enmarca las posibilidades de acción de los legisladores. Pero cada uno de estos niveles de enfrentamiento de poderes no produce resultados monolíticos, no cierra definitivamente el debate, sino que simplemente plantea pies forzados para los juegos de fuerza que se desarrollarán en los niveles inferiores. El derecho teje primero una malla básica que regula las formas aceptables de comunicación a fin de que ésta sea productiva. Este es el papel de la ley. Pero el derecho es más que las leyes. De la misma manera como el juego de ajedrez es bastante más que sus reglas. El derecho está formado por las leyes, pero además por las conductas, los razonamientos, los convenios, los esfuerzos recíprocos de persuasión y un sinnúmero de otras comunicaciones. Si admitimos esta naturaleza efervescente de las relaciones jurídicas, y mucho más interesante, mucho más viva de las relaciones jurídicas, el derecho puede ser mejor definido como un espacio con ciertas características para albergar cosas, antes que como un conjunto de cosas jurídicas, sean estas leyes, instituciones, etc. El derecho alberga todas estas cosas, las leyes, etc., las alberga y luego las pone en función, las pone en marcha, ¿no?, frente a cierto tipo de situaciones. El derecho es más bien un espacio y un método para resolver, no disruptivamente, los conflictos de poder. Debe advertirse también que si bien hay reglas para esa transformación continua del sistema, tales como que la ley solo puede ser modificada por otra ley, las interpretaciones siguen pautas racionales. Nada es dogmático en el derecho. Todo dura lo que las personas requieren que dure. Dura el tiempo que las personas consideran todavía útil o aceptable esa interpretación de una determinada ley. Pero también nada es desordenado en la aplicación de la ley.
Es muy importante tener en cuenta que el orden no es el resultado simplemente de una imposición superior. Surge con diferentes niveles de la propia interacción de los agentes sociales, jueces, académicos y también litigantes, ¿no? Este orden se crea a nivel de la sociedad civil como una autoorganización indispensable para la vida. La autoorganización se produce al nivel de la sociedad civil porque la razón y no la coerción es el elemento ordenador fundamental. La propia coerción está fundada en la razón, como lo había visto Hobbes, y a su vez está puesta al servicio de la libertad. Es esta autoorganización horizontal la que en ciertos casos requiere un Estado que aplique colectivamente la coerción para preservar el orden. No es pues el Estado quien crea el derecho, sino la sociedad civil la que crea el derecho y el Estado. De esta manera, la construcción horizontal de esta malla de relaciones permite sobrepasar la idea de Estado que era indispensable como productor y asegurador del derecho dentro del modelo político tradicional. Esto explica mejor la operatividad del derecho consuetudinario, que no requiere el apoyo de una coerción estatal, porque tiene sus propios medios de hacer cumplir sus prescripciones. Y es por ello también que resulta comprensible que el derecho internacional, sin tener que inventar un superestado por encima de las naciones, hay derecho, aunque no haya autoridad ni sanción superior, en la medida en que se formulan propuestas de acuerdo a reglas establecidas por la costumbre y se logran consensos. Y todo ello no es un derecho imperfecto, como lo ha afirmado en ocasiones el positivismo, sino un verdadero derecho, en el que el modelo se cumple perfectamente, ese modelo de lucha. La obligatoriedad se sustenta en el acuerdo entre los Estados, ¿no? Mientras ese acuerdo se mantenga, es posible invocarlo para resolver un sinnúmero de controversias que caen dentro de un marco conceptual. Cuando el consenso sobre esos principios comunes se pierde, regresamos al estado de naturaleza y será preciso emprender la tarea difícil de buscar un nuevo acuerdo a fin de restablecer el derecho. El derecho no es entonces un dato, sino una operación. No está previamente establecido en un nivel que lo trasciende, sino que se constituye en la medida en que se lo utiliza. No está hecho, sino que se presenta a sí mismo haciéndose en una multiplicidad de focos locales de enfrentamiento. El derecho constituye así una suerte de guerra reglamentada, en la que se dan múltiples combates racionales, combates con la razón, de diversa importancia, que arrojan victorias con un mayor o menor alcance significativo dentro del orden social. Pero las conquistas obtenidas son nuevamente dialectizadas por los combatientes posteriores. Los nuevos que vienen, a su vez, dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso y plantean una demanda contra esto. Y muchas veces los combates no terminan con una victoria impecable, sino con una forma de armisticio, que incorpora intereses de vencedores y vencidos. Intereses que al ser reconocidos serán aprovechados en los combates posteriores, invocando la jurisprudencia. Considero que el derecho no es la expresión de un sujeto histórico, oculto, que como un titiritero, ¿no es cierto?, maneja desde atrás y desde arriba los hilos jurídicos que mueven a las marionetas sociales. Parecería que las leyes, ¿no es cierto?, los códigos, etcétera, están ahí arriba como unos titiriteros y nos manejan desde allá arriba. Prueba de ello es que en plena época del positivismo jurídico, cuando se exige un respeto absoluto a la ley y una aplicación estricta de sus normas que pretende no dejar lugar a la interpretación, aún así se desarrolla en el Perú por vía jurisprudencial el nuevo derecho del trabajo, por ejemplo. Los empleados y obreros peruanos, ayudados por ciertos abogados, litigaron afanosamente y consiguieron conquistas sociales que la ley no preveía. No quiero aburrirlos tanto, estoy viendo. La filosofía del derecho, entonces, fíjense qué es lo que yo he estado tratando de plantearles ahora, es la expresión de una historia de las ideas jurídico-sociales que se realiza a través de un complejo proceso dialéctico
dialéctico siempre es entre dos y siempre un proceso dialéctico de totalizaciones y retotalizaciones, porque se forma una totalización, un laudo, ¿no es cierto?, da lugar a una totalización, y luego viene otro que plantea las cosas un poco diferentes y da lugar a otra totalización, y así sucesivamente, donde se integra la reflexión pasada con los proyectos actuales, porque citamos las ejecutorias que han habido antes, ¿no? Y decimos, no, fíjese, ha habido esto antes, sí, pero ahora hay una pequeña variación, ahora no funciona esto, ¿no? El proceso del filosofar jurídico es una suerte de lo que en francés llaman el bricolage. El bricolage es utilizar todo lo que sobra, todos los elementos sobrantes, y con eso convertirlo en cosas interesantes y bonitas que todavía se pueden vender, digamos, ¿no? Bueno, el derecho es una suerte de bricolage. Utiliza elementos sobrantes, desperdicios o restos de demoliciones de otras edificaciones teóricas para construir con ellos un nuevo objeto conceptual, que a su vez será demolido posteriormente y sus partes utilizadas en otras teorías, y así sucesivamente. Yo agradezco a todos los asistentes por su paciencia para escuchar estas disquisiciones, quizá un tanto extravagantes, que perciben al derecho como una contienda, como una guerra, pero no es una guerra destructiva, sino una colaboración competitiva, una contienda que no mata, sino que por el contrario es la expresión de la vida. El derecho es la expresión de la vida. Una competencia razonada y civilizada que enriquece a todos, demandantes y demandados, ¿no?, en la medida que estimula a cada uno a desarrollar el máximo, lo mejor de sí mismo, para superar al otro, de manera que los enfrentamientos interindividuales hagan que los valores, los puntos de vista y los intereses se incrementen y enriquezcan unos a otros, y luego se equilibren dinámicamente a fin de lograr que la sociedad no la tranquilidad inerte de los cementerios, sino la estabilidad movediza y siempre creativa de esa ebullición y efervescencia que son las manifestaciones de la vida. Y el juez es el gran árbitro de esta contienda intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando de Trastegui Granda, por esta conferencia. Nos ha abierto una curiosidad para leer su libro, que obviamente tendremos que conseguirlo en las bibliotecas en la medida en que, como conversamos al inicio, está pendiente, ¿no?, una reedición de su obra, que va a salir pronto, y tengo entendido por el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma. De Ricardo Palma. Excelente, doctor. El derecho es más que las leyes, ¿no? Qué interesante reflexión, qué interesantes datos históricos, y bueno, no quiero quitar tampoco la palabra a mis panelistas invitados por la comisión. Valga la oportunidad para expresar de nuevo nuestro agradecimiento al nombre del doctor José Antonio Neira Flores, presidente de la Comisión de Análisis y Estudio de Derecho Procesal de la Corte Superior de Justicia de Lima. En esta oportunidad vamos a iniciar el panel, el cual, como ustedes habrán visto, se encuentra con la presencia del doctor José Gálvez Montero, doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, profesor del pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como también profesor en la Universidad ESAN, a quien le vamos a ceder la palabra para que haga uso de la primera parte del panel. Gracias, doctor. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a los miembros de la mesa. Les comentaré, ¿no?, que en el mes de diciembre la doctora Cristina Sánchez me mandó un correíto diciendo de que, bueno, en enero iba a haber justamente una actividad en la cual se iba a convocar al doctor Fernando de Trastegui, y bueno, le dije, ya, perfecto, ya. Pero bueno, estábamos hablando del mes de diciembre y no sabía que había programación de clase en ESAN, y entonces justamente era también una labor titánica venir desde ahí hasta ahí, y bueno, como ustedes verán, con el calor, el tráfico y todo eso, además de la indulgencia aquí de ustedes por el tema de la espera, ¿no? Bien, en realidad el tema de Ciriaco de Urtecho ha sido un tema que para la época marcó justamente un paradigma, ¿no?
sobre todo porque el doctor de Traseñé aquí presente siempre de una manera u otra nos ha invitado, nos ha convocado a la reflexión. Ciriaco de Urtecho, en este caso, pues el tema de esta polivalencia táctica, el razonamiento jurídico. Más adelante, otro trabajo académico, justamente de Roberto Unger, la famosa tradición modernizante, ¿no? Es decir, cómo las estructuras económicas en algún momento, cómo también van conciliando con el tema jurídico, ¿no? Después otro trabajo académico de más envergadura en los años 70, cuando incluso se hablaba pues de un proyecto no solamente político, sino también jurídico, cuando se hablaba de que ya no iba a haber ni derecho público ni derecho privado, sino iba a haber derecho social, ¿no? Estamos hablando justamente de un planteamiento de los años 70 del gobierno militar, ¿no? Los 12 años, ¿no? Y no menos cierto también nos invitó también a la reflexión justamente con un trabajo posterior en el país de las colinas de arena, ¿no? Vale decir, el estudio sobre la famosa contrata chinera, que también en su momento marcó todo un hito respecto a la reflexión, no solamente histórica, sino también jurídica, ¿no? Entonces, en esta primera pincelada que he querido compartir con ustedes, y ahora sí vamos un poco viendo la parte teórica, si bien es cierto, toda realidad indudablemente nos permite enfrentar una serie de hechos. Lo interesante, como dice el autor en la parte final de su obra, es necesario un poco también situarse en el momento para saber de qué tipo de derecho hablamos. ¿Cuáles son los actores que participan? ¿Son los actores que gozan de las mismas potestas, las mismas facultades? Porque algo que sí he marcado, incluso tomaba nota mientras el doctor de Traseñé remontaba justamente la explicación de este expediente, es que el derecho, como dice pues Ulpiano en las Institutas, justamente citando a Celso, el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. ¿Cuánto de eso ha marcado o cuánto de eso se ha mantenido en estas disquisiciones jurídicas cuando hablamos, por ejemplo, de los sujetos? Un Ciriaco de Urtecho que tiene no solamente un criollo, es un vecino. Y si es vecino, está dotado de más prerrogativas que quien pudiera ser un transeúnte. Y por el otro lado, su condición de libre, a diferencia justamente de Dionisia, que es una esclava. Una institución que no solamente pues, es del Nuevo Mundo, del derecho indiano, una institución que incluso se remonta hasta antes de Roma y donde bien sabíamos que la esclavitud, es decir, aquel que no puede pues, valerse por sí solo, ¿no? Y tiene esta distinción que, bueno, tiene una suerte de tratamiento ambiguo porque no es persona en el sentido de la época, vale decir, no tiene capacidad jurídica, y por lo tanto cuando el doctor mencionaba que de repente ni Dionisia ni también la mujer libre, Jerónima, formaban parte del proceso, es porque, claro, el actio legis, las acciones legales, ¿quiénes las tenían? Las tenían sobre todo hombres libres, pero también una sociedad donde la mujer justamente ocupa un rol justamente más de carácter doméstico, ¿no? Porque también uno si comienza a situarse dice, bueno, no es que el hombre y la mujer, aún siendo libres, tuvieran las mismas posibilidades. Y en ese sentido vamos un poco recreando los elementos concurrentes respecto a este sujeto o a esta persona en ese contexto, indudablemente diferente al actual, porque aquí pues el día de hoy, todos los aquí presentes, si no pues me lincharían, la mujer pues tiene toda la posibilidad justamente de aplicar a las mismas áreas de competencia que el día de hoy se efectúan los varones, tanto en oficio, profesión, etcétera, ¿no? Pero también un elemento que es importante mencionar, cuando hablamos de un ordenamiento jurídico de aquella época, donde si bien es cierto y si uno tiene acceso al expediente, se dará cuenta, ¿no?, que es un ordenamiento más de carácter casuístico, donde es verdad, existe la ley, existe la costumbre, existe la doctrina, pero no hay principio de legalidad. El principio de legalidad es algo que viene pues a partir sobre todo de la doctrina dieciochesca, ¿no? Son los franceses los que van estableciendo, entonces más era la idea una de índole casuístico, y donde no menos cierto, pues el juez hace una suerte de un instrumental jurídico tomando los argumentos de una que otra parte, y donde también un elemento que el doctor Traseñé lo ha mencionado en diferentes reiteradas,
donde pues el tema religioso, el tema canónico, entonces en qué medida la religión también pues es un insumo que es bueno traer a colación y que bueno, hasta el día de hoy mantiene todavía pues ciertos elementos que han pervivido. Entonces esto nos lleva también a pensar sobre todo el enfoque, ¿no?, que se le da justamente al expediente de aquella época y en qué medida visto a los usos y costumbres de la época, ¿no?, y en qué medida podríamos eventualmente advertir, como bien ha mencionado también el autor, si es que estamos en una litis, en una disputa, donde, bueno, tenemos un señor que, bueno, no goza de todos los recursos, quiere justamente lograr que le vendan justamente a la esclava quien es su esposa, ¿no? Entonces, pero por el otro lado también en una sociedad donde pues no solamente la parte jurídica, sino también recuerden que el derecho es un elemento cultural, ¿no? Y en esa medida de cultura, pues, se advierten elementos extrajurídicos, el tema de poder, que no solamente el poder político, sino también en el mero hecho, cuando yo suscribo un contrato y yo me obligo ante ustedes, significa que ustedes eventualmente pueden ejercer un poder sobre mí en el caso de incumplimiento. Entonces, como ustedes podrán advertir, las disquisiciones de la época, ¿no? Incluso en un momento Ciriaco de Urtecho cuestiona, ¿no?, que bueno, ¿por qué me van a vender a más precio a justamente a Dionisia Masferrer? Porque hay usura, ¿no? Y entonces, ¿cómo el autor, cómo incluso se comienza a examinar qué tan usura podría darse en ese caso concreto, ¿no? Porque, indudablemente, pues la idea de usura en ese momento, dicho sea de paso, visto, analizado con los patrones de la Iglesia, y la usura en tanto hoy advierte los mismos elementos, advierte el mismo sentido, y por eso pienso también que es muy relevante lo que nos ha dicho el autor cuando él dice, bueno, el tema es ¿cuál es el sentido del derecho? ¿Qué es lo que interpretamos de aquella época y si el razonamiento es válido en la actualidad? Entonces, esto nos iba también a reformular, no solamente, si bien a modo de motivación, el caso visto a propósito de esta novela histórica, sino tranquilamente ustedes podrían derivarlo a cualquier tipo de circunstancia y en la medida de, sobre todo, analizar, de acuerdo a la legislación del momento y la legislación actual, si podríamos eventualmente llegar al mismo razonamiento. ¿O es que hay algo que quedó en la época y por lo tanto es caduco y no podría eventualmente ventilarse en la actualidad como es la esclavitud, ¿no? Como ustedes bien saben, una institución que fenece pues a mediados del siglo XIX y donde no era extraño que incluso la dación de nuestro primer Código Civil, que es 2 años antes de la abolición, contemplara también el régimen de esclavitud. Entonces, estos elementos, donde incluso la novela hace mucho el hincapié, ¿no?, dentro de las normas de la época, las 7 partidas, ¿no?, un texto jurídico de 1260, que también trayendo la colación, estuvo vigente hasta antes de la dación del Código Civil en 1852, que no significa que el día de hoy no deje de tener relevancia, pero más en el ámbito doctrinario, porque algo que es bueno mencionar es que las normas aún posteriores muchas veces evocan el razonamiento y en alguna medida también normas de aquel entonces, ¿no? Entonces vale decir que sí, son normas que han ido pues sustituyéndose, derogando una de otra y donde uno busca un hilo conductor que nos permita justamente llegar a este entendimiento. Termino solamente mencionando, a modo de colorario de reseña, y no menos cierto, el doctor de Tassigny, que en su momento también fue mi profesor, y donde pues muchos de los elementos que ha traído a colación me hacían un poco recordar las clases de aquella época, en donde no era el pabellón de derecho, sino eran esas casas prefabricadas, ¿no?, con techo de ternit, que en verano era un horno y en invierno era un refrigerador, ¿no?, donde pues sucumbíamos ante las clases que, bueno, Ciriaco de Urtecho puede ser todo lo interesante que quieran, pero estábamos de acuerdo a la inclemencia del clima del día, ¿no? Y entonces, pues claro, indudablemente trabajos de esta envergadura no dejan justamente de propiciar la expectativa y tal vez eso que llamamos la curiosidad académica, ¿no?, de cómo poder hacer de un texto, o en este caso de un expediente, justamente toda una labor de análisis donde el razonamiento es algo que siempre acompañará al derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Gálvez. Cedemos uso de la palabra al doctor Fernando de Trasseñís para el comentario correspondiente.
Bueno, yo me alegra mucho encontrar a un antiguo alumno, ¿no? Y efectivamente hemos compartido alumnos y profesores esas situaciones terribles del frío y del calor según las épocas del año, ¿no? Pero creo que lo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, que es justamente lo que yo pienso. O sea, creo que es muy importante tener en cuenta ese hecho que les insistió mucho en las últimas partes de la exposición, en el sentido de que el derecho no es simplemente un conjunto de leyes, el derecho, ¿no es cierto?, es algo más que eso. El derecho es una forma de pensar, es una racionalidad, es una manera de arreglar cosas, de enredarlas, a veces, ¿no? Y de desenredarlas, ¿no? Entonces, eso me parece que es sumamente importante y es un poco a lo que se ha referido en ese sentido, ¿no? El librito que se publicó, pues efectivamente hace más o menos en esa época en que estamos hablando. Creo que la primera edición de 1981. Sí, pues bueno, aquí estamos juntos. Bueno, quisiera también hacer la aclaración, ya que el doctor Gálvez hizo la alusión a la doctora Cristina Sánchez, ¿no? Ella es magistrada e integrante de esta comisión de análisis y estudio procesal, ¿no? Y estuvimos en todas las actividades preparatorias del mejor desarrollo, buscando siempre los mejores panelistas, ¿no?, para un expositor de lujo. Por eso esta aclaración. Ahora cedo uso la palabra a nuestro siguiente panelista, que también es miembro de nuestra comisión, el doctor Ulises Yaya Sumaeta, juez superior titular de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima y que en la actualidad se viene desempeñando como magistrado supremo provisional en la Corte Suprema de Justicia. Adelante, doctor Ulises. Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, efectivamente somos miembros de la Comisión de Estudio y Análisis del Derecho Procesal. Un saludo afectuoso a los miembros de la mesa, a todos ustedes por su paciencia. Yo espero no tomarme más de 10 minutos para conversar un poco sobre lo que he sentido luego de la lectura del libro de nuestro conferencista, el mensaje que nos da a todos con los análisis finales que hace al respecto, el sentimiento que surge en nosotros en ver cómo una pugna tan interesante como la de Sueca Urtecho y sus estrategias utilizadas para conseguir su objetivo, tiene en base aparente un informalismo procesal que no niega actualmente el código porque permite adecuaciones, pero que finalmente consigue el éxito que buscaba a partir, por supuesto, también del aprovechamiento de errores de su contraparte. Y es que, en efecto, como nuestro conferencista ha manifestado, el derecho no es un silogismo matemático. El derecho hay que utilizarlo de acuerdo a los hechos que se planteen y a las circunstancias que debamos resolver. Y en esa medida es que los que tenemos el honor de hacer judicatura debemos entender que esta aplicación fría del derecho que algunos creen que se produce en la resolución de los casos no es tal. Y debemos, por el contrario, demostrar con hechos, con acciones, con actividades, que ese radicalismo aparente en la aplicación de la ley no existe, pues el Poder Judicial no es la boca de la ley, eso ya hace siglos se dejó de serlo, y debe ser por el contrario, como también lo relieva nuestro distinguido conferencista, un juez creador y artístico para resolver los problemas planteados. Y permítame, en esa línea de pensamiento, una licencia, porque la lectura de este libro me ha hecho recordar cosas de mi vida laboral, cosas que personalmente he vivido y que creo que son importantes relevar ahora que la tendencia que nos crea la lectura de este libro apunta a que seamos creadores. Miren ustedes, hablamos del año 1998, más o menos. Proceso único de ejecución, Código Procesal Civil de 1993. Todos los procesos únicos de ejecución, excepto la ejecución de garantía, tenían que necesariamente pasar por audiencia, ¿correcto? No como ahora que la audiencia es opcional, dependiendo la calidad de los medios probatorios que se ofrezcan. Y en esta situación me dije, ¿no?,
caramba, todos tienen que pasar por audiencia y luego de la audiencia recién hay que dictar la sentencia. ¿Por qué no dictamos la sentencia en audiencia? Un poco tratando de aplicar mejor la norma procesal, que es materia de nuestra comisión, a una resolución más pronta del conflicto. ¿Y qué hacer para generar mayor rapidez en la resolución de esos casos? Resolver en audiencia frente a las partes e incluso, y a esto fue una medida un poco audaz de mi parte, eliminar en ese acto la parte expositiva, ¿correcto? Saneamiento, conciliación, actuación de medios probatorios, previo saneamiento probatorio y sentencia, pero sin parte expositiva, pasando de frente a la parte considerativa. Y luego, por supuesto, la resolutiva. Audaz, digo yo, porque la sentencia como tal, saben ustedes, tiene 3 partes, ¿no? Empezando por la expositiva. Consecuencia de mi accionar, por supuesto, impugnaciones verticales, argumentando básicamente nulidad procesal por sentencia no dictada conforme a los parámetros del Código Procesal. Falta de parte expositiva. ¿Daba celeridad al proceso? Por supuesto, ¿no? Se resolvía en audiencia y frente a las partes. Afortunadamente, las instancias superiores de ese entonces comprendieron la voluntad de quien les habla y entendieron de que esa omisión, adrede por supuesto, porque no era una omisión involuntaria, sino voluntaria para darle celeridad al proceso ejecutivo, la entendieron como una situación no trascendente, que no generaba la nulidad. Y miren ustedes cómo esta creación, disculpen la falta de modestia, más adelante dio lugar a que ahora, ya a partir del 2008, todos los procesos de ejecución se resuelvan ya no mediante sentencias, sino mediante autos, ¿correcto? En los que no hay necesidad de parte expositiva. Y así hubo más casos en los que los jueces tenemos que ser creadores. 2003, Sala Contenciosa Administrativa, 5.000 expedientes. Allí, antes por supuesto de la vigencia de la ley 27584, el 90% de los casos eran conocidos en primera instancia por la Sala Contenciosa Administrativa, impugnaciones de resoluciones de la administración pública. Todos por la vía del proceso abreviado. Todos pasando por audiencia de saneamiento y luego por audiencia de pruebas, para luego ir a pasar a dictamen fiscal y luego a sentencia. ¿Qué hacemos? 5.000 expedientes, muchos por supuesto, como saben ustedes, temas previsionales, en los cuales la edad de los litigantes son muy altas, y sufrir o soportar un proceso de 6, 7 años podría significar no gozar de nada por fallecimiento del litigante. Solución, y en esto sí debo invocar y relevar la figura dinámica en ese entonces del doctor Julián Garay Salazar, magistrado ya fallecido, en la que en conjunto ideamos lo que en ese entonces llamamos el autoconcentrado. ¿En qué consistía el autoconcentrado? Que luego de contestada la demanda, en proceso abreviado, ahí mismo en la resolución que resolvía la contestación, se tenía por contestada la demanda, se saneaba el proceso en esa resolución, se calificaban medios probatorios, si había que actuar pruebas, solamente si había que actuar pruebas que merezcan actuación, por supuesto se convocaba, dice pruebas que no las había pues, porque en el proceso contencioso administrativo la única prueba casi siempre es el expediente administrativo, que no requiere actuación. Se admitía el expediente administrativo y se ordenaba el envío del expediente a vista fiscal. Y las audiencias desaparecieron. Denuncias penales, un par por ahí, ¿no? Vulneración del texto expreso y claro de la ley procesal. Ahí está la función creadora del juez, y un poco la audacia. La temeridad de repente porque afortunadamente no nos encontramos con fiscales que fueran un poquito cuadriculados, sino por el contrario de mente abierta y comprensibles a lo que era la finalidad de esa medida. Y conseguimos
por supuesto, eliminar las audiencias en el 99.9% de los casos y resolver estos procesos con mayor rapidez. Esta creación, esta inventiva jurisdiccional a partir de una voluntad de hacer justicia célere, es lo que también fluye de la interpretación y análisis que ha efectuado el doctor Traseñí en esta noche. Bendigo que el avión no haya llegado ese septiembre de 1979 a Cajamarca a recogerlo, ¿no? Porque si no tuviéramos una obra tan maravillosa como la que hoy nos ha resumido. Bendigo también que he encontrado pues al jefe del archivo de ese entonces, aun cuando fuera un día no laborable. Y más todavía que he encontrado ese expediente tan interesante que ha sabido explicarnos con nitidez el día de hoy. Motivador para mí, para seguir tomando medidas como las que he resumido. Y hay más, hay 5 o 6 medidas que hemos tomado en nuestra vida profesional. La atención en colegiado, por ejemplo. Modestamente creo que fuimos los propulsores de atención en colegiado en sala superior. Porque antes los litigantes, algunas veces creo que lo hacen todavía, se pasean de juez por juez. ¿Por qué? Pues ¿no? Nos juntemos los tres, recibimos al litigante y eso da transparencia. Este ímpetu, digo yo, y esta entrega personal a la labor que el Estado nos ha encomendado y la labor que los investigadores como el doctor efectúan, creo que es algo que no debemos perder. Los abogados, si tenemos todavía un prestigio un poco deteriorado, es porque no somos muy creativos, es porque además de creerse que no tenemos transparencia, no otorgamos a la solución de los problemas una razonabilidad adecuada y no creamos situaciones que puedan hacer que la justicia se sienta. Porque la justicia, a pesar de tener muchos conceptos, ser hasta etérea, conceptualmente, se siente, se huele, es lo que yo siempre me digo. Cuando uno revisa un expediente y lee la sentencia, o las sentencias que se dictan en él, advierte cuando no solamente hay aplicación del derecho, sino cuando hay una intención de aplicar justicia. Muchas gracias por la invitación. Estas reflexiones críticas creo que espero que hayan sido importantes para ustedes. Yo me siento, insisto, enriquecido con la lectura de este libro, que el fin de semana me lo he devorado con bastante entusiasmo, y espero que obras como esta se repitan y puedan seguir sirviendo para que los que operamos el derecho, aunque no es un término creo que me guste mucho, los que aplicamos la ley lo hagamos siempre con la mayor inteligencia que Dios nos pueda dar en el momento preciso en la que la necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises Yaya. Le cedo la palabra al doctor Fernando de Traseñís. Sí, solamente 2 palabras para decir que realmente me siento realmente muy contento, digamos, de ver que un libro que escribí porque me gusta escribir y porque me gusta investigar, ¿no es cierto?, ha dado lugar a tanta reflexión. Lo que hemos escuchado esta noche, ¿no es cierto?, me parece importantísimo, ¿no? El hecho de que este libro se haya servido para esta reunión en la cual hemos escuchado todas estas cosas importantes, creo que es muy valioso y espero que en el futuro tengamos esta actitud frente al derecho, esa actitud siempre de transformar, de querer, de mejorar, de ir todo el tiempo. Todo se puede mejorar siempre, o sea, no hay nada que se llegue a lo que es absoluto, el absoluto bien, porque tendríamos que estar en el cielo, ¿no es cierto? Cosa que no es fácil. Entonces, simplemente tenemos que estar buscando siempre una mejora, siempre una forma de enfrentar las cosas de una manera distinta, y creo que eso es lo que nos enseña, ¿no es cierto?, este expediente antiguo, y eso es lo que hemos escuchado aquí ya, parte de las cosas que se han hecho, ¿no es cierto?, en el Perú y en España, creo, ¿no? Sí. Bueno, y no solamente se queda en la riqueza y el impacto que nos produce a nosotros, los miembros de la comisión organizadora, a los panelistas que tenemos en la mesa, al público asistente que ha venido, a la réplica en las redes sociales, ¿no?, cuando han visto la nota de difusión en el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Lima, que se ha replicado, sino también tenemos conocimiento que la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no?, parece que se había enterado que teníamos organizado esta conferencia porque surgió la iniciativa
de desarrollar una obra teatral sobre Ciriaco de Urtecho, litigante por amor, que lo van a protagonizar profesores de la Facultad de Derecho y cuyas funciones, según tenemos entendido, se van a llevar a cabo en forma limitada durante el mes de febrero, ¿no, doctor? Creo que alrededor de fines de febrero. Sí, fines de febrero, pocas funciones están desarrollando los profesores de la facultad, va a ser una novedad, y bueno, pues también los invito a los asistentes, ¿no?, si tienen a bien poder asistir. Pero como no hay primeras y segundas, ¿no?, y ya habíamos planificado nosotros desarrollar un cierre de panel, ¿no?, porque los temas que desarrolla el libro son muy interesantes. Usted comentaba el papel de la mujer. Libro o esclava, no tenía ningún papel, ¿no? Hoy día estamos en un proceso de elecciones generales. Tengo la oportunidad de ser presidenta de un jurado electoral especial acá en Lima Oeste 1, y justamente estábamos en la mañana en una charla de capacitación y se hablaba sobre el tema de la cuota femenina, ¿no? Entonces, en las listas parlamentarias existe, de acuerdo a la ley de las leyes pertinentes, la cuota mínima de 30%. En la época de Ciriaco de Urtecho, esto ni se pensaba. Entonces, para terminar el panel, cedo el uso de la palabra al doctor. Pero sí. Ahora también tenemos aquí, ¿no es cierto?, una muy importante mujer que está en esta mesa y otras muy importantes que están delante, de manera que la presencia de la mujer es ya ahora definitiva. Así es, doctor. Bueno, para terminar el panel, cedo el uso de la palabra al doctor José Gálvez Montero. Adelante, doctor. Bueno, solamente agradecer, o reiterar mi agradecimiento a los organizadores de esta actividad y sobre todo agradecer a ustedes, ¿no? Haber justamente dejado muchas veces quehaceres u otros compromisos para justamente escuchar estas disquisiciones de carácter teórico-jurídicas y que en todo caso tratan de una manera u otra de fortalecer en términos académicos nuestro objeto de trabajo y nuestro objeto de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Ulises Yaya Somaeta. Igualmente muy agradecido con el tema motivador que planteó la doctora Bustamante sobre la cuota femenina en los partidos políticos. Yo creo que efectivamente es importantísimo pues, que el aporte de la mujer ahora en la sociedad crezca. Sabemos del valor de la mujer que como madre, trabajadora, esposa, amiga, etcétera, es un equilibrio fundamental en el hogar. Es el eje central, diría yo. Los varones que tenemos la suerte de tener un trabajo fijo, casi fijo, paramos más afuera. Entonces las mujeres son fundamentales en esta labor y creo que una sociedad que apunte a crecer, una sociedad que apunte a formar un país realmente serio, un país que crezca con sostenimiento, que crezca con firmeza, tiene que hacerlo sobre la base del trabajo mutuo de hombre y mujer. Felicito a la doctora por su designación como presidente del Jurado Electoral Especial. Sé que lo va a hacer de modo brillante y es, por supuesto, una excelente representante femenina en este jurado y que va a destacar en la alta función que se le ha otorgado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a entregar los certificados. Doctor Fernando de Traseñís, en representación del doctor José Antonio Neira Flores, presidente de la Comisión de Análisis y Estudio de Derecho Procesal, y también en representación del doctor Osvaldo Ordóñez Alcántara, presidente de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima, le entregamos este certificado en agradecimiento y gratitud por su participación como conferencista de la conferencia magistral Ciriaco de Urtecho, litigante por amor. Doctor Ulises Yaya, por su participación como panelista, le entrego este certificado en reconocimiento a su valioso papel. Doctor José Gálvez Montero, en agradecimiento como panelista de esta comisión, le damos este certificado.
Bueno, damos ya por concluido la conferencia. Muchísimas gracias.